Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Silva y les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan en esta última mesa del seminario de los desafíos a la democracia mexicana en la era digital. A nombre del doctor Fernando Castañeda Sabido y de parte del equipo de toda la cátedra Francisco I. Madero, pues damos inicio a esta última mesa. Así que pues les agradecemos de nueva cuenta a ustedes que nos están acompañando y a nuestros ponentes que también ya están súper listos para dar esta ponencia. Entonces, pues me permito presentar a nuestros ponentes. Nos acompañan el doctor Jorge Márquez Muñoz, la licenciada Patricia Martínez Torreblanca y el doctor Martín Echeverría. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. El tema de hoy es retos de la era digital en próximas elecciones. Así que bueno, pues a toda nuestra audiencia también las invitamos y los invitamos a que conforme vayamos dando la exposición de nuestros ponentes, pues también que nos vayan haciendo llegar sus preguntas para nosotros también pues hacérselas llegar a ellos. Así que pues sin más, me permito presentar al doctor Jorge Márquez Muñoz, con quien vamos a arrancar este webinar, así que, bueno, pues me permito leer su semblanza. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, es maestro en Estudios Políticos y Sociales, ambos por la UNAM, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Centro de Estudios Políticos, ha impartido cursos en varias universidades y es autor y coautor de libros y artículos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos. Así que bueno, pues le cedo la palabra para que inicie con su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy agradecido, ¿verdad? con la Cátedra Madero. Es un honor para mí estar en este espacio. Y bueno, en primer lugar yo quiero hacer una anotación general, ¿no? Para después irme a ciertos detalles. Por una parte, la legislación electoral se ha vuelto obsoleta. Yo sé que hay quien piensa que hay que defenderla y lo que queda, y hay quien piensa que hay que cambiarla toda. Y yo pienso que hay que cambiar muchas cosas, pero no en el sentido en el que ha propuesto el Ejecutivo y su partido. Yo creo que hay que cambiarlo todo, o mucho de lo que existe, por una razón muy simple. Porque hemos rebasado umbrales en las campañas, y hemos rebasado umbrales en los gastos de campaña y en la intervención de los órganos de gobierno y presupuestales y de los intereses ocultos, digamos, del crimen organizado y etcétera, etcétera. Hemos rebasado los umbrales, estamos ante un escenario que habíamos imaginado muy pocos hace algunos años. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que la legislación precisa los tiempos electorales, pero nos dice, bueno, pues el tiempo electoral, lo que dura una campaña, lo que dura una precampaña, a partir de entonces se empieza a monitorear, a partir de ese momento se empieza a tomar en cuenta los gastos, se monitorea el tiempo en medios y se hace un trabajo espléndido, ¿no? Digamos, de orden técnico, para después poder presentar, en su caso, pues las denuncias correspondientes o hacer los arreglos antes de que llegue a la necesidad de una denuncia formal, ¿no? Entonces, este es el primer punto. La ley marca tiempos electorales. Yo pienso que esos tiempos electorales ya no sirven de nada, porque todo el tiempo estamos en campaña. Todo el tiempo estamos en campaña. Entonces, la legislación electoral debe desaparecer esas limitantes y esos monitoreos, o debe hacerlos extensivos a todo el tiempo. Incluso vemos ahora las precampañas, que supuestamente deben ser siempre más cortas que las campañas, ahora son larguísimas, aunque no se declaren como precampañas formales. Entonces, ese es un primer punto y esa es la primera generalidad a la que me quiero referir. Por otro lado, tenemos
una serie de formas bastante deficientes de compensación a aquellos a quienes se les hace el daño electoral. Es decir, tenemos un sistema de castigos que también en muchos casos es bastante laxo y bastante controvertido. Por ejemplo, el hecho de que muchos de los castigos electorales los pone la autoridad inmediata del que cometió el castigo, cuando a veces la autoridad inmediata del que cometió el castigo es el que lo mandó a cometer el delito, pues es un poco extraño, ¿no? Por eso tenemos ahora una serie de castigos muy pequeños, ridículos, incluso la figura de amonestación, ¿no? En todos los casos, ¿no? Como si eso fuera terriblemente doloroso para quienes incumplen la ley. Entonces, el primer punto es que el tiempo electoral debe extenderse mucho más. El segundo tiempo es que debe haber una serie de compensaciones, no solamente castigar al que incumplió la ley, sino compensar a aquellos que fueron afectados por esto. Tenemos que empezar a ser un poco más creativos en este sentido. Yo pienso que hay que hacer tablas de equivalencias, hay que empezar a hacer equivalencias, comités de expertos, plurales, ciudadanos, como ustedes quieran, pero comités de expertos empiecen a hacer equivalencias. Si fulano de tal se robó una elección, pero ya fue calificada y entonces ya es gobernador, bueno, pues sí, muchas veces ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, el caso Hidalgo, se comprueba un enorme turismo electoral y se vuelve ya muy difícil tirar esa elección, ¿no? Pero un turismo electoral nunca visto en esas magnitudes, ¿no? O sea, de casi 200,000 comprobados, ¿no? Y se sabe porque se dan de baja en las semanas posteriores a la elección, ¿no? O sea, con bastante cinismo. Entonces, ese tipo de daño, bueno, pues es que ya se declaró gobernador electo al ganador. Bueno, pues de acuerdo, si no quieren cambiar la ley en ese sentido, entonces la ley tiene que generar este sistema de compensaciones. Por ejemplo, en términos monetarios, no solamente un castigo que el INE le ponga a ese partido, sino pues que los otros partidos reciban parte de ese dinero, por decir algo, ¿no? O si se van a hacer equivalencias, pues en términos de votación. La siguiente elección, ese partido empieza con tantos puntos de desventaja, ¿no? Esa sería otra posible solución. Ahora, respecto al asunto más concreto de la conferencia de hoy, el asunto digital, ¿no? Bueno, yo creo que, y empecé por todo este asunto de las equivalencias y de los tiempos electorales extendidos, porque yo creo que las redes sociales, Internet en general, la reproducción de los propios periódicos en sus portales, que sabemos tienen poca regulación en comparación a los medios abiertos, así como también sabemos que hay poca regulación o hay pocos castigos a las televisoras de paga, por ejemplo, ¿no? Sabemos que está más regulada el radio y la televisión abierta, los medios más tradicionales, por así decirlo, pero tenemos pues muy libre todo lo demás, ¿no? Entonces también hace falta una legislación que se actualice en ese sentido. Porque, y otra vez voy a los equivalentes, a las equivalencias. Si determinado sitio tiene tanto número de seguidores y tanto número de entradas, pues se puede hacer una equivalencia de cuánto vale en términos monetarios una aparición en esos medios, aunque sean digitales. ¿Cuánto vale una aparición? ¿Cuánto vale una pauta en Facebook a partir de tales influencers? No sé, ¿verdad? ¿Cuánto vale en TikTok una aparición? Etcétera, etcétera, ¿no? Esas equivalencias deben hacerse. Ya hay un ejercicio, como ustedes saben, que se llama ARMA, que tiene que ver con la reputación de medios, ¿no? Es un ejercicio que ya se hace y que lo publica el periódico El Heraldo. Y es muy interesante porque ese
ese ejercicio justamente va contabilizando cuántas apariciones tienen, en dónde, si están en la primera plana, y entonces le dan un equivalente monetario. Y entonces se dice, bueno, pues Marcelo Ebrard en medios cotizó 400 millones de pesos al mes, ¿no? Por decir algo. Pero medios tradicionales. Esto se debe de extender a los medios no tradicionales, ¿no? Ahora, para que esto sea posible, para que todo esto sea posible, al igual que las trampas en el terreno, pues debe de haber mecanismos también para captar las trampas en las redes. En otras ocasiones yo he propuesto la ciudadanía responsable y activa y la ciudadanía alerta en defensa de la democracia. ¿Y qué es esta propuesta? Bueno, pues que el ciudadano que denuncie a quien le quiere comprar su voto, a quien lo quiere manipular, el ciudadano que descubra una propaganda fuera de tiempo, el ciudadano al que quieran extorsionar, al que quieran coercionar, si documenta esta coerción, tiene derecho, y levanta el acta, por supuesto, tiene derecho al doble de lo que le están ofreciendo. ¿Y qué significa? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues del propio partido al que se estaba promoviendo. Ese es el castigo, ¿no? Obviamente no va a haber una bolsa aparte, sino lo tendrá que pagar el propio partido, ¿no? Entonces, bueno, esto debe haber una ciudadanía alerta en las redes sociales, debe haber una equivalencia, les digo, para saber de qué tamaño es esto. Y debe de haber, por supuesto, dado que se pueden hacer estas equivalencias, desde el momento en el que se capte que cierto candidato ha rebasado un umbral de presencia en medios, debe considerársele en automático precandidato. Y además casi siempre es muy transparente porque ellos mismos lo dicen. Y si no lo dicen ellos mismos, lo dicen sus amigos, ¿no? Nosotros tenemos ahora un desfile de precandidatos ya a la presidencia y todavía nos faltan 2 años, ¿no? Y tenemos precandidatos ya a las gobernaturas y todavía no es tiempo de las gobernaturas del próximo año, ¿no? Que son Coahuila, Estado de México. Entonces, bueno, es bastante claro siempre quiénes son los precandidatos. Entonces, a ellos se les debe de dar seguimiento y se les debe de hacer estas equivalencias. Y si ya están en campaña, entonces hay que aplicarles el principio de equidad. Entonces, por ejemplo, si ya cotiza tantos millones Ricardo Monreal o ya cotiza tantos millones el secretario de Gobernación, bueno, pues entonces debe existir una bolsa para que en el momento en el que salgan, una bolsa en términos de espacio y tiempo, para el momento en el que salgan los candidatos de la oposición, tengan una compensación en esos términos, porque si no se está violentando la equidad, ¿no? Se está violentando claramente la equidad. Y todo esto, pues bueno, requiere sí un monitoreo permanente. La ciudadanía debería ayudar en esto, debería estar motivada, no nada más en términos de la defensa de la democracia, sino les digo, en términos monetarios, porque pues eso es realmente lo que termina motivando a la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Ahora, por otra parte, y con esto quisiera cerrar esta primera intervención, todos aquellos que hacen campaña, todos aquellos medios que hacen campaña para determinado político, y sobre todo los medios digitales que tienen poca regulación, deben estar permanentemente sujetos a la ley electoral, que debe abarcar mucho más. Y deben estar también completamente obligados a hacer esas compensaciones de las que estamos hablando. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, en Arma, justamente, yo no sé si pueda yo rápidamente compartir pantalla. Vean ustedes el escándalo que es esto para mí, ¿no? Lo publica el Heraldo. Bueno, aquí salen más o menos, es una página bonita que prepara el Heraldo. Y me parece muy interesante todo, ¿no? Los personajes, los precandidatos, cuánto salen en medios, cuánto vale lo que salen. Pero me llama mucho la atención aquí la esquinita, ¿no?
ven aquí al presidente del PRI. Y entonces se dice, sale mucho en medios, pero siempre es negativo. Bueno, este señor es víctima de una extorsión. No se le ha comprobado nada más, ¿no? Le sacan unos, y además es víctima tal vez de un montaje, porque tampoco se sabe si son o no son reales esas llamadas. Entonces, y yo le di mucho seguimiento a este asunto. Al principio, los medios decían el escándalo, llámenle para preguntarle qué piensa. Y eso genera un equilibrio en la información. ¿Qué pasó a lo largo del segundo mes de escándalos, de las grabaciones? Que ya no le daban tiempo, ya no le daban espacio para responder. Eso genera un desequilibrio absoluto, por completo, ¿no? O sea, no es gratuito que Morena y sus aliados hayan adquirido una ventaja de 15 puntos, según la encuesta del Financiero, que por cierto es la única en la que yo creo, hayan adquirido una encuesta de 15 puntos justamente en el periodo más duro de ataques a este señor y a otra cosa que se llama el cártel inmobiliario, que no sabemos si existe o no existe, lo que tenemos son un montón de declaraciones y que se le achaca a ciertos líderes del PAN. 15 puntos cuando llegó a estar la carrera por la presidencia, aún sin candidatos, ya sabemos, sin candidatos formales, pues llegó a estar a 5 o 7 puntos. Y en esos 2 meses, en donde le quitan el micrófono por completo los comunicadores a la alianza opositora, pues la ventaja se va al doble. En el caso de algunos periodistas, lo hicieron explícito. Dijeron, en el momento en el que ponen el embargo constitucional, la alianza, muchos periodistas dijeron, pues yo le pongo un embargo a este grupo aliancista. Y entonces los desapareces. Entonces solo hay una versión de las cosas, ¿no? Ese tipo de desequilibrios son los que deberían evitarse porque son pues realmente un abuso en el uso de los medios y tiende a darse mucho en Internet, por supuesto. Bueno, aquí dejo yo mi primera intervención. Les agradezco mucho y supongo que después, bueno, vendrán críticas y debates que aquí estoy para escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta introducción y por pues mostrarnos también lo importante que es hacer esta comparación también en los medios, ¿verdad? Porque pues la verdad siempre a veces se define nada más en una sola versión, ¿no? Sin conocer las demás. Pues damos paso a nuestra segunda ponente, que ella es la licenciada Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca, quien, bueno, pues también me permito leer su semblanza para que arranquemos con ella sin quitarle más minutos de su tiempo. Entonces, ella es maestra en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente es profesora y funge como secretaria del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De igual forma, ha participado como ponente y organizadora de varias conferencias relacionadas a la comunicación política en México. Licenciada Patricia, pues bienvenida otra vez. Muchísimas gracias por participar con nosotros y estar aquí en la Cátedra Madero. Entonces, sin más, le cedo la palabra para que pueda hacer su participación. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están con nosotros aquí en la sala, los que nos están siguiendo y los que nos verán en algún momento. Y sobre todo, muchas gracias a todos aquellos que están participando en la conformación de espacios como esta cátedra de discusión, al doctor Fernando Castañeda y a todas y todos los que están participando en la conformación de este gran espacio que implica estar reflexionando sobre cuestiones importantes e interesantes en el ámbito de las ciencias políticas y sociales. Y sobre todo a esta gran idea del seminario Los desafíos de la democracia mexicana en la era digital, que sí que es un gran desafío, más bien conforma dos grandes desafíos. Uno es el de la democracia y el otro el de la era digital, que hace que este punto y este hecho, este análisis se haga más complicado, ¿no? ¿Cuáles serán los retos que habrá en las próximas elecciones? En primera, a mí me gustaría señalar que la democracia digital es poner al servicio justo de la ciudadanía con un fin colectivo, pensando conjuntamente
toda la tecnología que contribuye a la consolidación del sistema democrático. Pero esto tiene muchas aristas. Yo solamente mencionaré 4 puntos y me enfocaré a uno de ellos porque la reflexión es muy, muy amplia y no quiero abusar del tiempo de todos los demás ponentes. El primer término para mí habría que ponerlo, el primer rubro, es en los medios en el proceso. Los medios en el proceso de elección, de votación, en el sistema electoral, en todas estas cuestiones que tienen que ver con los sistemas de partido, con los sistemas electorales. El segundo punto, que es muy importante, que es el acceso a la información. ¿Cómo accedemos a la información en el mundo digital? ¿Cómo construimos ciudadanía? ¿Cómo nos movemos en el espacio público concerniente a la construcción de la democracia a través de los medios digitales? No solamente la ciudadanía, sino los partidos, las instituciones y todos aquellos sujetos que convergen en la construcción de la democracia. El tercero y muy importante en esto, el activismo digital. ¿Qué tanto la sociedad mexicana tiene un activismo digital y sobre todo de qué calidades es este activismo digital? Y si tenemos un marco normativo que permita que este activismo digital lleve a la ciudadanía información suficiente, comprobada, objetiva para la toma de decisiones de esta ciudadanía, que es el eje fundamental para la construcción de la democracia. El cuarto es justamente tomado de la mano del tercero, la educación ciudadana en el ámbito digital, ¿no? Entonces, solamente tendría, me abocaría un poco a la influencia de los casos de éxito en algunos países que tienen entornos democráticos, por llamarle de alguna manera y por utilizar una categoría, más consolidados y avances tecnológicos sobresalientes, ¿no? Se ha permeado con fuerza en todo el mundo la concepción en los procedimientos convencionales para los múltiples ejercicios políticos y electorales en México. ¿Por qué esto sucede de esta manera? Nosotros tenemos una tendencia a la presencialidad, ¿no? Pero, sin embargo, ya hay en la presencialidad, en la construcción de la democracia y sobre todo de los valiosos procesos electorales. Sin embargo, cada vez hablamos más de la posibilidad de transitar al uso de equipos electrónicos para la realización de los ejercicios democráticos y para la realización de los ejercicios electorales en este ámbito. Sin embargo, hay una impresión muy negativa de los procesos tecnológicos y la digitalización del sufragio, ¿no? La digitalización del sufragio y el compartir muchos de los procesos en este ámbito digital. El gobierno y la democracia se construyen de una manera societal en México, fincados, y lo vemos en las leyes electorales, de la desconfianza y la supervisión, que hay una gran parte de la población mexicana que tienen respecto de los actores políticos, respecto de la legitimidad y de la participación política de las comunidades. El tema no es ausente en las leyes mexicanas, ¿no? El tema de la democracia digital. En 1911 ya se contemplaba en el artículo 31 de la ley electoral el uso de máquinas automáticas de votación, siempre y cuando estas máquinas cumplieran con ciertos requisitos para garantizar su efectividad y la seguridad de los procedimientos. Entonces, hace más de un siglo que queremos transitar a estos mecanismos y bueno, hay que ir pensando y repensando, ¿no?, la intervención tecnológica como algo pertinente y que abone, ¿no?, a la legitimidad y que no la erosione, ¿no? Y también esto nos permitiría agilizar las actividades electorales y quizá con esta agilidad y esta supervisión digital poder fortalecer la democracia mexicana, ¿no? El ejercicio sin precedente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que se hizo en 2005, así como las consecuentes inmersiones del entonces Distrito Federal, Jalisco y Baja California en el manejo de urnas electrónicas, permitió sin duda el avance de la discusión y además sentó una base importante para el análisis, la consideración y el diseño de un proyecto democrático sujeto a el avance tecnológico y digital, ¿no? En estos momentos, sin duda, el asunto suscribe una realidad que nos alcanza en términos de desarrollo democrático. Ya nos alcanzó y también nos rebasa
que ese es el punto más importante en cómo pensamos y hacemos frente a los desafíos de la democracia, la construcción de la ciudadanía, los procesos electorales y la legitimidad. La realidad es que carecer de herramientas técnicas no es el único factor que nos aleja de la concepción y la praxis de la democracia digital, ¿no? Si no nos encontramos en las agendas electorales, ¿no? Y en los procesos electorales y en el debate público, múltiples apelaciones al proceso de votación electrónica, de su viabilidad, de su crítica, de la posibilidad de estar a la vanguardia global y además también algunos de los beneficios que conllevaría para el desarrollo presente y futuro de un escenario político nacional y continental. Son algunos casos internacionales muy abrumadores, con índices de democracia y participación ciudadana importantes, con derechos políticos que nos orillan a pensar que puede ser un punto de vista importante en esta discusión. Sin embargo, ¿no? ¿Qué nos cuestiona en México? ¿Qué nos impide en México? La brecha digital, la brecha económica, el manejo de la información, los actores de los medios de comunicación, y esos son desafíos que México tendría que llevar adelante, ¿no? Sin lugar a duda, tanto el INE como los institutos electorales locales ya contemplan el tránsito a la democracia digital como un momento inminente del proceso de democratización nacional que tendría como objetivo fortalecer de todos los ámbitos a esta democracia. Ciertamente no es suficiente dar alojamiento institucional a los conceptos, los procesos y las aportaciones pasadas, presentes y futuras frente a la democracia digital. Sin embargo, tenemos como sociedad o estamos obligados a innovar, a adaptarnos, a incorporarnos en este ambiente digital, tanto los sistemas como la ciudadanía y todas aquellas discusiones que pueda haber en torno a la democracia digital. De cara, sin lugar a duda, a los próximos eventos electorales que tenemos y habiendo discutido ya un poco al respecto, no debemos abandonar desde mi punto de vista el énfasis técnico y el tecnológico y debemos fortalecer tanto en la parte presencial, en la parte física como en la parte tecnológica una visión ética y una construcción propositiva de la democracia. No debemos dejar de contemplar los procesos comunicativos y de alfabetizadores que se requieren para implementar en un momento dado e implementar en el imaginario colectivo e impulsar y apoyar la evolución de nuestra democracia hacia entornos digitales. Vemos el e-government, e-democracy, e-citizen y muchas cosas, pero debemos avanzar con pasos firmes antes de que la era digital nos alcance y continuemos quizá con algunos procesos que todavía están muy arraigados en la presencialidad. Es un gran desafío, es algo que yo no quitaría el dedo del renglón de verlo en un posible futuro, sin dejar de poner énfasis en los 4 puntos que señalaba. Los medios tecnológicos, el acceso a la información en cualquiera de las modalidades que haya, el activismo digital, ya sea individual o de los partidos, y sobre todo la educación ciudadana en el ámbito de la construcción de una democracia digital. Y por mi parte, en esto, en esta primera intervención, ahí le dejaría para que abramos, si es el tiempo y el momento, la discusión para otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Patricia, por esta intervención y bueno, estos 4 puntos creo que podrán hacer ahorita la línea también para un debate y saber, bueno, pues cuáles son las alternativas de lo que tiene el gobierno preparado. Entonces, pues sin más, pasamos a nuestro tercer ponente, que también ya está listo para esta presentación. Así que bueno, pues tengo el placer de leer su semblanza. Él es el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla. Cuenta con un máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y actualmente es profesor investigador titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos, así que le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Muchísimas gracias, Janet. Mucho gusto al estar con ustedes, con esta comunidad. Agradezco a la cátedra, agradezco a sus responsables, al INE, a la facultad, a la doctora Andrea Samaniego. Me parece un estupendo ejercicio el que estamos haciendo hoy, entiendo, de reflexión para nosotros, para la comunidad universitaria, también de divulgación para el resto de las personas que estén interesadas en este tipo de cuestiones. Quisiera proyectar una pequeña presentación en PowerPoint que preparé y hacer algunas aclaraciones respecto a la naturaleza de mi presentación. A ver. Voy a compartir la pantalla. Ahora me parece que se verá pantalla completa. Así es, doctor, perfecto. Muy bien. La titulé la presentación, tengo 20 minutos, Desafíos de la política digital para las elecciones de 2024. Es en parte un ejercicio de prospectiva. La prospectiva no es un ejercicio de adivinación, de imaginación prodigiosa, es un ejercicio de recoger los elementos que habían pasado con anterioridad, mirar los legados que hay en la parte histórica o en la institucional. Y conforme a eso poder proyectar qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Cuáles son los elementos que han ocurrido en el pasado, cuáles son los elementos que han ocurrido en otras geografías, que pudieran repetirse o que pudieran incrementarse en el futuro. Pero ya hay una trayectoria de elementos que nos permiten imaginar qué es lo que puede pasar. Entonces, esta presentación tiene, por un lado, un cariz de prospectiva, por otro lado, está diseñado en términos de divulgación. Entiendo que la cátedra no es nada más una discusión dentro de los expertos, sino también un tema de divulgación en términos más o menos llanos, de transmitir los conocimientos o las ideas de nuestras lecturas en términos más o menos llanos. Y está pues, también pensada para hacerlo un tanto más familiar pues, al público en general. Política digital, este término lo entiendo como cuando los políticos analizan sus estrategias, sus tácticas, sus objetivos a través de tecnologías digitales, y los individuos ya digitalizados también toman las tecnologías digitales, se empoderan a través de ellas y las utilizan para participar en el juego político, en el juego electoral, para hacerse escuchar, para canalizar sus demandas, para informarse y para organizarse y movilizarse con los demás, con sus pares. Política digital. Y el tema es qué desafíos hay de esto que estoy diciendo que es extremadamente abstracto para las elecciones que vienen. Entonces, parto por un principio analítico muy elemental. ¿Qué condiciones debe tener una elección cualquiera para considerarla democrática? En el sentido de si la pregunta es cuán democrática puede ser la elección del 24, creo prudente pensar en qué condiciones hacen que cualquier elección sea democrática. Y, bueno, pongo por lo menos 3 elementos sobre la mesa que vienen de varios elementos tanto de nuestra Constitución como de los marcos teóricos de ciencia política. Uno, el concepto de comprensión ilustrada, que es el concepto de Robert Dahl, sobre todo, que habla acerca de que vayamos a las urnas teniendo claros nuestros intereses, teniendo claras nuestras agendas, entendiendo la oferta de los partidos, discerniendo cuál es la diferencia entre los dos, o entre varias ofertas políticas, y a partir de que yo entiendo las ofertas, la conexión entre la oferta y mi necesidad, etcétera, yo puedo ir a votar sin basarme en la emoción, sin basarme en el prejuicio, sin basarme más que en el raciocinio. Esa es una primera condición deseable. La segunda condición, evidentemente, es la equidad, el piso parejo, que todos tengan más o menos las mismas oportunidades de ganar y de competir y eventualmente de ganar sin que hayan ventajas artificiales a cada uno de los competidores.
Y el último concepto tiene que ver con el diálogo político, aceptar la derrota y negociar con los ganadores. Para que haya una democracia se necesita que los perdedores puedan aceptar que pierden y puedan sentarse a seguir jugando el juego con los que ganaron. Por definición, en un sistema democrático que se rompe, el perdedor no acepta la derrota, la impugna, la lucha y simplemente, y es lo que está pasando crecientemente en el mundo, se paraliza el avance de la agenda legislativa porque los perdedores no se quieren sentar con los ganadores y no quieren avanzar pues el programa de nadie, ni la agenda de nadie, ni siquiera la agenda ciudadana. Si uno tiene elecciones con esos tres elementos, más otros más, que no voy a explicar ahorita, pero me detengo en estos tres que particularmente están vulnerados en este momento por política digital, ya se tiene una elección medianamente funcional y medianamente democrática. Y la pregunta que sigue, y es la que me quiero abocar en esta presentación muy rápida, es ¿de qué manera los fenómenos novedosos de la política digital de 2018 para acá pueden afectar a esas tres condiciones en 2024? Cuando hablo de fenómenos novedosos de la política digital, quiere decir que voy a excluir algunos fenómenos que ya estaban desde mucho antes, desde los peñabots, por ejemplo, o en el 2018, un fenómeno de noticias falsas, y en general todas las malas prácticas, los vicios y los problemas que están bastante bien instalados para mal en el sistema político mexicano. No voy a hablar de ellos, voy a hablar de lo que ha pasado del 18 para aquí y lo que significa un problema para la consecución de elecciones democráticas. Son cosas que en algunos momentos se han magnificado, que surgieron antes del 18, pero que se han magnificado del 18 para acá, y otras cosas relativamente nuevas desde el punto de vista cualitativo. Pongo tres. Bueno, primero voy a desarrollar cada uno de los elementos que yo dije. Desafíos para la comprensión ilustrada, polarización afectiva, desinformación profunda, declive del periodismo en varios sentidos, luego los voy a explorar. Para recordar, comprensión ilustrada es que el votante vaya a la urna con conocimiento de causa, con mucha claridad de sus propios intereses, de lo que le ofrecen los partidos políticos y de cómo ajusta la oferta política bien distinguida, bien entendida a las necesidades y los intereses del ciudadano. Y para eso, por ejemplo, se necesita que el ciudadano recolecte información de lo que le ofrecen en las campañas, de lo que ofrece el periodismo, que dialogue con sus pares, etc. Primer problema para la comprensión ilustrada, polarización afectiva. Aquí estoy distinguiendo polarización afectiva de la polarización ideológica, por ejemplo, que no estamos de acuerdo, pensamos de manera desigual. La polarización afectiva es que ya hay discordia y hostilidad hacia quien piensa de manera distinta. Y esto se ha centrado, me parece, del 2018 para acá. No tengo un estudio tal cual, sí estudio sobre polarización ideológica. Sí nos hemos los mexicanos polarizado en cómo pensamos, en las ideas que tenemos, pero también a un nivel más de la subjetividad y un nivel más de los sentimientos y de los afectos o desafectos y los odios y las filias y las fobias. También se ha centrado la polarización afectiva. Por ejemplo, es un estudio que hizo Signalab, a propósito y en el contexto de la Cátedra Madero, donde se ve el tamaño de las letras implica el nivel de intensidad en la tuitosfera de la que se habla en cada una de estas cosas. Y lo que se ve, incluso con elementos de incivilidad, Lorenzo, por ahí hay unas cuestiones, es que se habla más lento, perdón, ahí está lento, ahí está, las personas que están a favor de AMLO y su movimiento son tan vocales como las personas que están a favor del INE y su movimiento. Está muy polarizado y compiten ambos. Esto no quiere decir, por supuesto, que hay polarización afectiva. Esto quiere decir que hay una conversación que está muy cargada, que está insuflada, que está en llamas, digamos, y que detrás de esta conversación se presupone una afectividad que también está intensificada. Segundo problema, desinformación.
Y aquí nos estamos enfrentando a una desinformación profunda, a la sofisticación de la propaganda computacional, que es toda una disciplina, y una desconfianza institucional crónica como resultado de la propaganda computacional. Pongo el ejemplo de un video que salió, me parece que en febrero o marzo. Vladimir Zelensky, que lo conoce, el presidente de Ucrania, país invadido por Rusia, sale en un video fake diciéndole a los ucranianos: hemos perdido la guerra, ya todo está perdido, depongo las armas y entréguense a Rusia. Y ese video, que es el que tienen ustedes a la izquierda o a su derecha, dice fake, no solo calcaba la imagen, la forma de expresarse de Zelensky, sino que también el ritmo, el tono de voz, la entonación, todas las características. Era un video prácticamente indistinguible. Y hemos llegado a un nivel en donde las máquinas, las computadoras pueden producir este tipo de desinformación, incluso al ojo más avesado y más experto es extremadamente difícil de reconocer. Y hablo de esto, de desinformación profunda, malinformación, información dolosa, y su impacto en la desconfianza institucional, porque si hay, por ejemplo, este tipo de operaciones que están dirigidas en contra del INE, o que están dirigidas en contra de los jueces, o de la Suprema Corte, o de un partido político, la confianza o el crédito de esa institución obviamente se va a ver reducida y se va a ver golpeada. Y ya estaba bastante reducida y golpeada por otros factores, y este tipo de cuestiones lo puede ahondar más la desconfianza a ese tipo de instituciones. El declive del periodismo como fuente principal y confiable de información. El periodismo fue durante muchos años, nos gusta o no, con muchos problemas, para bien y para mal, una fuente más o menos confiable de información y de noticias, con los cuales pudiéramos regir nuestro criterio y navegar ahí en el ámbito político. El periodismo está en declive, primero como fuente principal de información, ahorita voy a decir por qué, y sobre todo respecto a su confiabilidad, a su credibilidad. Como fuente principal de información, este es un estudio que hizo Reuters Institute, se lo encargó a la Panamericana. La línea que ustedes ven en naranja, de online, implica de dónde la gente toma sus noticias. Entonces, lo que tenemos es que a lo largo del tiempo y hasta 2021, el 84% de la gente toma las noticias, el año pasado, de las fuentes online. Y luego el 67% de las redes sociales. Hasta muy al último, la fuente deseable, que es el periodismo impreso. Incluso en la televisión ustedes pueden ver cómo ha bajado bastante. Esto tiene muchas implicaciones porque si las redes sociales son el espacio por excelencia de la desinformación, de la malinformación, de las noticias falsas, es altamente probable que mucha gente piense que está consumiendo información periodística cuando en realidad está consumiendo información falsa o campañas de desinformación orquestadas por agentes en la sombra. Esa es primera mala noticia. Y segunda mala noticia, lo que hay del periodismo, por donde sea que se consume, tiene muy poca credibilidad. Este dato, a mí, en la comunidad, a mis colegas nos sorprende muchísimo, que es la confianza en las noticias. 37% de la gente confía en las noticias. Todavía peor, me voy a esta. 35% de la gente nada más confía en las noticias en redes sociales. Entonces sabemos que tenemos problemas crónicos en México con el gremio periodístico, con el campo periodístico, una herencia autoritaria. Los gobiernos neoliberales, es decir, pervirtieron al periodismo, hubo mucho clientelismo, hubo mucha instrumentalización, pero la situación que vemos ahora implica una desconfianza crónica y al mismo tiempo una degradación de la credibilidad del periodismo en función de que si el usuario mira en las redes sociales muchas noticias que a la postre se da cuenta que son falsas, cuando vienen las noticias que no son falsas, que son verdaderas, las pueden meter en el paquete y homologar toda actividad de producción informativa con campañas de desinformación. Y por lo tanto ahí hay un problema. Desafíos para el diálogo. Paso al segundo valor, al que comenté de los tres primeros valores. Cámaras de eco incrementadas, extremismo e incivilidad, un ambiente tóxico en las redes sociales
y el tema del populismo digital. Estas son las cámaras de eco incrementadas. Esta es una cámara de eco más o menos. Este es un diagrama respecto a las posiciones de los adeptos al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Y lo que se está viendo son los grados de interacción entre cada uno de los adeptos a los partidos. Y lo que se ve es que, si se dan cuenta, la mayoría de los demócratas solo hablan entre ellos y unos cuantos hablan con sus opositores. La gran mayoría de los republicanos en rojo hablan con los republicanos y unos cuantos perdidos por ahí hablan con los demócratas, y la gran mayoría está encerrado en sus propias burbujas o cámaras de eco. Y por supuesto, cuando esto sucede, la mayoría de la información que se procesa aquí está blindada al punto de vista del contrario, y se van retroalimentando esferas solistas de información y de interpretaciones acordes al propio grupo y difícilmente que dialogan con las interpretaciones del grupo contrario. Extremismo, incivilidad, el ambiente tóxico, en Twitter a mí me toca ver mucho ambiente tóxico, insultos ad hominem, palabras, racismo, xenofobia, misoginia y este tipo de cuestiones. Es un estudio que, bueno, se presenta en Statista, pero lo puso Facebook porque sus medidas a partir de la elección del 16 implica retirar discurso de odio porque es muy peligroso y en algunos países está severamente prohibido, como en Alemania por la experiencia nazi. Y lo que se ve es que conforme pasa el tiempo, el discurso de odio ha incrementado bastante. Y es obviamente probable que con el tiempo incremente todavía más. Es decir, esta tendencia está revelando que el ambiente tóxico de las redes sociales se ha incrementado y es el discurso cada vez más extremo. Esto vinculado obviamente con los fenómenos que comenté previamente, polarización afectiva y populismo digital. Bueno, este es el ejemplo principal de Bolsonaro, es uno de los ejemplos principales de populismo digital. No puse al más cercano de Donald Trump. Lo que me llama más la atención del ejemplo de Bolsonaro y lo hace más afín a un término como populismo digital, es que yo observé, por ejemplo, la campaña en televisión en el momento del 2018. Bolsonaro tuvo para toda la campaña, primera vuelta, segunda vuelta, solo 5 minutos de televisión al aire. O sea, en un fragmento de esta conferencia ya se acabó toda la televisión que tenía al aire. Muy mal producidos, muy mal escritos sus spots, muy mal. Para comparar, Haddad, que fue el candidato suplente de Lula, que lo encarcelaron en ese momento, tuvo como 4 horas. La pregunta es, bueno, si tuvo tan pocos recursos televisuales, ¿cómo es que Bolsonaro pudo ganar? Y está toda la evidencia de una operación, por un lado, desde dentro de algunas élites brasileras en favor de Bolsonaro, de mucha desinformación en WhatsApp, de la ayuda de Rusia, por ejemplo, mucha desinformación también en WhatsApp, sobre todo, la forma en que se utilizan las redes sociales para movilizar a la gente, para reclutar a la gente a estos movimientos. Y mi preocupación es la siguiente: ustedes conocen estos personajes. Lo interesante de estos personajes que hicieron una campaña muy bien ejecutada y espectacular desde mi punto de vista, técnico, no discursivo, en redes sociales, es cómo salieron de la nada. Esta era la posición de Movimiento Ciudadano antes de la elección, más o menos en el 20. Vino de 5% Movimiento Ciudadano. Y luego se mueve un poquito más al 22, en enero, y luego se mueve en marzo al 31, y la historia ya la conocemos. Mi inquietud respecto a populismo digital y el ejemplo que estoy utilizando de esta pareja gubernamental en Nuevo León es que vuelva a ocurrir algo similar a nivel nacional. Cuando nosotros estamos pensando en las corcholatas y quién se queda en Morena, de repente alguien sale de sorpresa, nos mete hasta la cocina y da el golpe y se sube ahí, viniendo de la nada en función de estas técnicas de populismo digital.
Y termino con este problema de desafíos para la equidad. Primero, la intervención de las potencias en el contexto de la Guerra Nueva Fría y el modelo de comunicación presidencial, que es una cosa espectacular. Inequidad, infoguerras, nueva Guerra Fría. Me parece que México en el 24, y no, esto me parece como un tanto obvio, ¿no? México puede ser un escenario de intervención geopolítica digital en función del antagonismo incrementado entre Occidente, China y Rusia. Sí, creo que sería muy ingenuo pensar que los americanos o los europeos se van a quedar de brazos cruzados mientras los chinos y los rusos se meten e intervienen en la elección mexicana y viceversa, que los chinos y los rusos se van a quedar de brazos cruzados. Estamos, a partir del COVID y a partir de la guerra de Ucrania-Rusia, muchos dicen en una nueva guerra fría, y por supuesto que van a intentar equilibrar o hacer nuevos equilibrios en América Latina de un campo de intervención, incluso de desestabilización, es el mexicano, clarísimamente. Yo creo que va a haber operaciones de los dos bandos en México, en el espacio digital, para favorecer alguna opción o desestabilizar en algunos momentos. Y otro problema de equidad es el modelo de comunicación presidencial. No quiero hablar del presidente tal cual, esto lo voy a dejar fuera, pero sí este modelo que se ha montado, no solo por el presidente, que ha sido muy exitoso desde mi punto de vista en eso, sino como aúna varios factores para que haya un altavoz bastante potente. Ese altavoz se compone, por un lado, de medios partisanos, de redes oficiales, de partidarios en redes y de redes financiadas. Los medios partisanos, Hernán Gómez, por ejemplo, o Julio Astillero, yo lo considero un buen periodista, pero son personas que claramente están a favor de la 4T, no dejan de ser críticos, es parte de su seriedad, pero están a favor de la 4T y están abogando y que, digamos, no están en una cuestión hipócrita o fingida de que no lo están y yo soy un periodista neutral, o sea, claramente lo están. Y tenemos a muchos medios, La Jornada, etcétera, La Octava, que están ahí y que son decididamente de izquierda y decididamente de la 4T. Y luego, cuando hablo de redes oficiales partidarias, cojo un esquema de un consultor, Javier Sánchez Galicia, que ilustra cómo en cualquier gobierno, cualquier incluso partido político, hay redes oficiales, por un lado, que son las cuentas oficiales. Luego hay una serie de redes o grupos alternos satélites que son a veces financiados o a veces son partidarios militantes que apoyan a las redes oficiales. Y luego está toda la red fantasma, digamos, que está por ahí. Y creo que el modelo de comunicación presidencial sí es algo que puede desequilibrar la balanza en favor del proyecto de la 4T y en favor de lo que le dice el presidente de las corcholatas, porque sus recursos comunicacionales son muy vastos y son bastante penetrantes. Finalmente, ¿qué puede evitar estos fenómenos en 2024? Los fenómenos que he descrito estoy casi seguro que se van a dar, no creo que no se den. La pregunta es en qué nivel, en qué medida, cómo se van a combinar, qué los va a detener. Si los va a detener la clase política, la regulación de Estado, es una opción. Lo hicieron cuando en 2007-2008 detuvieron los abusos de las televisoras, pero honestamente no creo que lo hagan porque los principales beneficiarios o, por ejemplo, patrocinadores de la desinformación son los propios partidos políticos y los gobiernos. Esto lo digo yo y lo dicen muchos estudios que constatan que quien invierte dinero bajo la mesa más en engañar a la gente en redes sociales son los partidos políticos. Yo no creo que la clase política haga mucho para evitar que esto suceda en 24. La sociedad civil yo creo que sí, y la historia que tuvimos de la radio y la televisión, la historia que tuvimos de la ley de acceso a la información nos enseña que si no viene de la sociedad civil, el Estado no va a actuar por sí mismo, porque se beneficia para que las cosas sigan iguales. Entonces, esta es también una invitación, llamada de conciencia, para que la sociedad se organice y pueda hacer algo en términos de regulación, alfabetización digital y otro tipo de acciones estratégicas para detener estos fenómenos que casi son como un tsunami que se vienen en el 24
que va a ser muy difícil que los podamos eludir. Esta sería toda mi participación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por esta participación y esta intervención. Entonces, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que les voy a leer una pregunta. Esta es para los tres en general, para que nos lo expongan desde sus puntos de vista. Entonces, se las leo. ¿Cómo impacta el financiamiento? Perdón, ¿qué oportunidades e incentivos puede ofrecer la tecnología digital a los votantes, especialmente a los jóvenes, para participar en procesos democráticos? Entonces, así como iniciamos el orden de lo que fue la exposición, empezamos con el doctor Jorge Márquez, nos pasamos con la licenciada Patricia y terminamos con usted, doctor Martín. Bueno, para participar, los jóvenes suelen estar motivados, y más en el terreno digital, ¿no? Que lo conocen como nadie. Y suelen estar motivados los jóvenes porque, bueno, pues siempre hay un entusiasmo, ¿no? Tu primera credencial de lector y demás, ¿no? Y claro, la motivación, como dice muy bien el doctor Martín Echeverría, pues debería ser cómo los motivamos para que se conviertan en públicos ilustrados, ¿no? En públicos que leen con cuidado las noticias y que saben discriminar el tipo de información. Esto sí que es un desafío porque, claro, pasamos rápidamente pues de ver las cosas más triviales y nos seguimos de ahí a Samuel García y su esposa, ¿no? O sea, el paso es muy simple porque pues todo está más o menos en la misma casilla, ¿no? Cosas triviales, divertidas, cancioncitas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente esté mejor informada? Ese creo que es el gran desafío. Y yo voy nuevamente a mi idea de la primera intervención. La motivación debiera también estar en términos económicos, a partir de hacer sentir al ciudadano mexicano, y claro, mucho a los jóvenes en las redes sociales, que deben estar atentos y que deben estar conscientes de todas las trampas que se intentan hacer. Entonces, lo primero que haría falta es una educación sobre conceptos básicos de cómo es que los medios nos manipulan, ¿no? Yo recuerdo muy bien el libro, por ejemplo, de Pratkanis y Aronson, su libro fantástico, La era de la propaganda, en donde dice, bueno, pues es que en realidad el ciudadano en Grecia y en Roma tomaba como materia obligatoria en la escuela cursos de persuasión, y entonces era más difícil, digo, no que no los engañaran, pues siempre había mucha gente que no iba a la escuela, ¿no? También. Pero al menos eso te va dando una cierta protección, ¿no? Ahora que está de moda hablar del cambio de plan de estudios por todos lados, pues que nos enseñen cómo protegernos de los comerciales, cuáles son los trucos inmediatos, los trucos a largo plazo, cómo nos llegan al cerebro, cómo nos atacan, cómo nos convencen. Es decir, si conocemos los mecanismos de la persuasión, pero eso implica una gran tarea de educación, pues podemos protegernos más de la persuasión y ser nosotros también más persuasivos, ¿no? Para cosas buenas. Entonces yo creo que eso sería parte de la motivación, empezar a acostumbrarnos a ser ciudadanos más responsables y más alerta en ese sentido. Muchas gracias, Janet. Gracias, doctor. Licenciada Patricia, por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo ayuda la tecnología a los jóvenes a participar? ¿Cómo los motivamos, no? En realidad, el espacio de la participación de los jóvenes en redes en esta generación se da de una manera natural. El punto es saber qué estamos consumiendo en redes, cuáles son los temas de interés que la juventud tiene en redes. Y en esta, digamos, banalización de los mensajes políticos en las redes, la cantidad de información que circula, como nos decía el doctor Echeverría, es de naturaleza diversa, y no solamente por los temas, sino por el formato y los contenidos.
¿Qué tendríamos que hacer con la juventud? Yo creo que ellos como ciudadanos tienen una gran responsabilidad y una gran madurez. Y en realidad el ser humano en términos políticos toma las decisiones con la información que tiene, siempre las toma. Puede tener información muy válida o información no válida, información cierta o información no falsa, pero siempre desde la toma de decisión, desde el conglomerado de información que tiene. Sería muy importante tratar de posicionar en las redes lo político con una distinción entre lo que es espectáculo político y lo que es la información útil de construcción de ciudadanía. Ese es el gran desafío y me parece que también entramos de manera muy abrupta a este consumo político digital. Y yo sí tengo mucha confianza en que la juventud puede estar aprendiendo no solamente en las redes y en la parte escolarizada y en la parte formativa, sino en su propia experiencia a lo largo de sus procesos de socialización y de tomas de decisión política. Me parece que cada vez deberán tener decisiones mucho más acertadas. Muchas gracias, licenciada. Doctor Martín, por favor. Perdón. Ok, ¿cómo los ciudadanos, se la pregunta, cómo los ciudadanos pudieran aprovechar las tecnologías para participar, correcto? Exacto. ¿Qué oportunidades e incentivos puede ofrecer la tecnología digital a los votantes, especialmente a los jóvenes, para participar en procesos democráticos? Bueno, las tecnologías digitales son de las pocas tecnologías que permiten una intensiva participación a muy bajo costo. O sea, a diferencia del pasado, en donde para participar teníamos que movilizar nuestros cuerpos y teníamos que salir a una calle, teníamos que hacer actividades, ahora podemos compartir, podemos hacer like, podemos hacer ruido, podemos seguir corrientes de viralización, podemos postear cosas. O sea, las plataformas nos ofrecen con muy bajo esfuerzo muchas posibilidades de participación y de incidencia. Me parece que cuando hay, sobre todo, éxitos importantes en la forma en que las instituciones reaccionan a la opinión pública digital, creo que ahí es donde hay un incentivo y la gente realmente puede sentirse empoderada, puede sentir que realmente las instituciones los están escuchando. Hay algunos ejemplos en donde hay algunas instituciones que tenían una posición determinada, jurídica o administrativa o legal, algunos gobiernos locales en donde iban a hacer determinada política pública y se arma el ruido en Twitter, o se arma el ruido en Facebook, se arma el ruido y a veces con muy estupendos argumentos, hashtags muy creativos y se logra modificar aquella política pública o se logra inyectarle presupuesto a un determinado problema público, feminicidios, desaparecidos, etcétera. Y cuando se ven esos resultados, creo que la gente se puede sentir empoderada. Entonces, sí hay muchas oportunidades. Lo único es que hay que utilizar esas redes y hay que utilizarlas con los demás de manera organizada para que surtan efecto. Excelente. Tenemos otra pregunta también por acá del público. En cuestiones de materia digital, en la implementación y uso de estrategias e instrumentos, ¿cómo impacta el financiamiento o la falta del mismo? Por favor, doctor Jorge. Pues en el terreno digital, igual que en otros terrenos, digamos la campaña como sabíamos, ¿no? Aire, los medios, tierra, pues la movilización. En el terreno digital es igual. El que tiene dinero, pues es el que lleva la ventaja, ¿no? Porque puede hacer mejores producciones, puede llegar con más precisión a los públicos, puede dedicar más tiempo en hacer esas campañas a largo plazo, en donde vas convenciendo poco a poco a la gente a través de una serie de estímulos que para empezar empiezan con temas que ni siquiera parecen de política, ¿no? Entonces, claro, el dinero es predominante también en este ámbito y la falta del mismo pues es tremenda, ¿no? Porque simplemente vamos viendo cómo funciona esta cosa del pautado,
¿no? Hacer llegar el mensaje a quien queremos que llegue y en la manera que queremos y de manera oportuna, porque no es nada más poner ahí el montón de mensajes y ya, porque viene el fenómeno de la saturación y entonces a nadie le interesa, sino que te lleguen los mensajes precisos, ¿no? Y todo eso cuesta mucho, ¿no? El análisis de los datos, entonces una carrera electoral con una buena plataforma digital, dicen los expertos, pues sí puede representar bastantes puntitos, las propias páginas, ¿no? Que estén homogenizadas, las páginas de los candidatos, que tengan el mismo formato, que suban la información oportuna, que estén todo el tiempo produciendo, incluso pues que tengan sus granjas de bots, ¿no? Pues ya sabemos porque el, el, el like atrae al like, ¿no? Entonces, pues todo eso cuesta mucho y sí, efectivamente, se maneja exactamente igual que en los otros terrenos, ¿no? O sea, el que es visible es el que tiene más dinero. Claro, muchísimas gracias, doctor. Licenciada, por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo influye en materia digital el financiamiento y la falta del mismo? Primero deberíamos de partir que, bueno, que el financiamiento depende del alcance electoral que los partidos políticos han tenido en elecciones previas y que esa, digamos, es la posibilidad de acceso y que además, entre paréntesis, un poco decir que el financiamiento en general, la ciudadanía tiene la idea que representa solamente un paquete para poder hacer campañas electorales. Y en realidad los partidos políticos como órganos de interés público, como organismos de interés público, debieran aportar en la educación política de la ciudadanía, cosa que difícilmente ocurre de manera muy clara. ¿Dónde impacta el financiamiento y la falta del mismo? No solamente en el ciudadano con esta brecha digital y el alcance a tener algún dispositivo que pueda hacerlo, quizá en algunos momentos lo pensamos únicamente urbano. Y ahí a lo mejor si pudiéramos decir, casi la gran mayoría de la ciudadanía tiene por lo menos un móvil con el cual pueda estar, digamos, participando digitalmente, pero detrás de esto viene la conectividad, vienen los paquetes, viene una serie de elementos que le permiten al ciudadano participar o no. Por el otro lado, las instituciones, que si bien es cierto, como les mencionaba, nos hemos abierto al mundo, las instituciones, al mundo digital, ¿no? La realidad es que los sistemas electorales no tienen, digamos, las posibilidades de abrirse al mundo digital. Entonces, no solamente serían los partidos, los ciudadanos y las instituciones, sino en general el sistema digital que implicaría una apuesta muy importante de la sociedad mexicana y de la forma como hemos nosotros decidido organizarnos y como hemos decidido sacar adelante nuestros procesos electorales encaminados a un sistema democrático. Entonces, lo que nos queda aquí en el ámbito de lo personal son las posibilidades de la creación y del acceso. Las instituciones, las posibilidades de poderse enfocar a una vida digital y verdaderamente estar alimentando digamos, una figura o estar alimentando una imagen, esa es la categoría, una imagen digital, que esto no quiere decir que tengamos abierto un Facebook, que estemos en TikTok, que estemos en Instagram, sino en realidad pensar digitalmente todos esos espacios que conllevan el ejercicio democrático y sí, sin lugar a duda, el financiamiento o no, la falta del mismo impactaría en todos estos sectores y en todos estos rubros. Pero lo más importante de esto, y regreso un poco a mi participación inicial, es la confianza que se tenga en el mundo digital, por un lado, y por el otro lado, la cantidad de información no validada que circula en el espacio en el espacio online, porque recordemos que el Internet en sus inicios se presentó como un espacio de amplia democratización, de participación y de compartir los conocimientos. Sin embargo, la existencia de las noticias falsas y la existencia de algunos otros elementos que han pervertido la circulación o que han caracterizado o que han dado paso, no pervertido, ¿no? Sino que han dado paso a informaciones diversas en todo el mundo online, impactan sin lugar a duda al ejercicio democrático, pero sí el financiamiento, pero sobre todo
la confianza y la educación digital es algo que impacta completamente a la democracia digital. Muchísimas gracias, licenciada. Doctor Martín, por favor. Muy bien. Aquí el tema del dinero tiene un comportamiento muy peculiar. No es tan determinante como el impacto en televisión, por ejemplo, que lo vimos poco después de la transición, porque el impacto de Internet es muy bajo. El costo del impacto por redes sociales es muy bajo en comparación con televisión y con radio. El Internet siempre compra mejor profesionalización, perdón, el dinero compra mejor profesionalización. En la medida en que tú tengas más recursos, puedes contratar a un mucho mejor community manager, un creativo que pueda maximizar las posibilidades que te da el medio. Ahí me parece que está la diferencia, pero no en el uso del dinero per se respecto a los impactos. Un dato importante que puede dar esto es que nosotros hicimos una comparativa de los gastos declarados de los 3 candidatos presidenciales en 2018. Quien más gastó en redes sociales fue Meet, segundo lugar fue Anaya, y tercer lugar fue López Obrador. Y sabemos por cuánta diferencia ganó López Obrador. De manera que el dinero no es tan importante en términos del número de impactos, sino las mentes creativas que puede comprar el dinero. La otra parte de la historia tiene que ver con el hecho de que la viralización está relacionada con un movimiento orgánico relativamente autónomo. Es decir, yo le puedo meter dinero a los medios digitales, mucho dinero, pero si esto no prende en la ciudadanía, no se potencia y no se magnifica, llega a un techo. Si tengo una campaña creativa, si tengo una campaña que realmente toma provecho de las características del mundo digital, puedo hacer que la otra mitad de la campaña corra a cargo de la gente, porque las otras personas son los que van a hacer que se viralice la información y que llegue a alguien que incluso yo no había pensado. Entonces es ya un tema que tiene que ver con cómo yo hago que esto sea orgánico de abajo para arriba, no nada más de mis mensajes hacia los audiencias. Muchísimas gracias, doctor. Pues tenemos bastante participación aquí en las redes sociales. Entonces, nos pregunta Marta Rivero, ¿qué tan preparada creen que está la ciudadanía en nuestro país, en virtud de la desconfianza que existe por parte del electorado, para pasar, como ustedes ya mencionaron, a la democracia digital con el uso del voto electrónico? Muchas gracias. Bueno, pues digamos, en términos políticos, la ciudadanía en general, pues lo podemos ver en muchísimas encuestas, pues tiene bastante indiferencia por los temas políticos. Y claro, después en las campañas se intensifica muchísimo la propaganda y eso hace que haya un poco mayor interés. Esto no significa que nuestros niveles de votación sean bajos. Si comparamos internacional con otros países, pues en realidad estamos más alto incluso que la media, ¿no? O sea, no tenemos niveles de participación tan bajos a pesar de que a la gente no le interesa tanto la política. Pero pues hay que ver de qué manera llegan a votar, ¿no? O sea, a lo mejor no les interesa, pero sobre todo sabemos que este es un país en donde hay enormes clientelas que son movilizadas el mismo día de la elección, pero trabajadas por los famosos operadores políticos durante mucho tiempo, ¿no? Dándoles permisos, favores a cambio de votos, como ya sabemos. Ahora, el punto de si está o no la ciudadanía preparada para voto digital, por ejemplo, pues los datos que decía Patti hace rato, ¿no? En primer lugar, ¿cuánta gente tiene computadora y cuánta gente tiene internet? Entonces, bueno, sin duda que hay capas que están preparadísimos para votar digitalmente, que no tendrían ningún problema y que incluso confiarían más en un buen antivirus que en unos funcionarios de casilla, ¿no? No porque sean desconfiables los funcionarios de casilla, pero ya tuvimos en esta elección de 2021
la anulación de 3 diputaciones por suplantación de funcionarios de casilla, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es más confiable un buen antivirus, de preferencia contratado en el extranjero y con muchos candados que pueden resistir más los antivirus para el voto digital que unos pobres funcionarios de casilla que aparentemente fueron secuestrados en Sinaloa y ya no se presentaron ese día o amenazados, ¿no? Entonces, bueno, pero seguirá siendo sin duda un asunto de privilegio, ¿no? Los que tienen los medios para hacerlo, pues se sentirán muy cómodos votando digitalmente, sobre todo considerando estos antecedentes, ¿no? O sea, en donde sí se puede vulnerar las elecciones ciudadanas, las elecciones también organizadas en general, pero sí se puede vulnerar, como ya se vio en esa elección tremenda de 2021. Por cierto, perdón el comercial, pero para que vean la dimensión de lo que se puede hacer sobre el terreno en términos de un megafraude a través de la violencia, pues vean el artículo de hace un par de días en Nexos de Héctor de Mauleón, ¿no? Sobre la dimensión de la narcoelección que vimos el año pasado. Muchas gracias. Licenciada, por favor. Muchísimas gracias. Si la ciudadanía está preparada, me parece que es una pregunta que a lo largo del tiempo y del desarrollo de los sistemas electorales en relación con las tomas de decisión política de la población siempre ha sido un asunto importante, ¿no? La ciudadanía puede estar influenciada por una serie de elementos y factores en el momento de la toma de decisión, que son algunos de índole general, otros coyunturales y otros personales. En esas 3 dimensiones es donde se mueven una serie de influencias que llegan a través de los medios de comunicación, a través de la información, y no solo de los medios, de los compañeros y de todos los ámbitos donde el ciudadano se desarrolla. Pero lo que se llama los intercambios particularizados, que es básicamente como el clientelismo, ¿no? Esto que se denomina los intercambios particularizados, son fenómenos que se dan y no importa cuál sea la modalidad en la cual tengamos los procesos electorales, ¿no? La construcción de la democracia es algo muy complicado, muy complicado, y a mí me parece que la ciudadanía, desde mi punto de vista, la ciudadanía ha tenido sus desafíos a lo largo de la historia de la construcción de las democracias. Este es un gran desafío. Nos estamos enfrentando a un activismo digital, nos estamos enfrentando a un mundo digital, nos estamos enfrentando a la circulación de la información por todos los medios, a una cantidad de información que ninguna persona tendría las posibilidades de abarcar, de comprender y de aprender toda. Y entonces regresamos un poco a las nociones que las personas tienen dentro de sus entornos. Me parece que en este sentido, la ciudadanía siempre estará preparada para una toma de decisión y esperemos que la madurez se vaya dando de todas y todos en algún momento, se vaya dando la madurez para que podamos caminar hacia una construcción democrática. ¿Qué es lo que garantiza esta construcción democrática? Una pluralidad de participación de actores y además una exposición o una circulación de información diversa y que no exista un monopolio de la información de un lado, del otro o de cualquiera que sea. Y en ese sentido, si el ciudadano tiene acceso a estas 2 condicionantes, sin lugar a duda el ciudadano está preparado, pero no le estamos poniendo las condiciones en el entorno que le permitan hacer un ejercicio real e informado de su soberanía ciudadana. Muchas gracias. Doctor, por favor. Sí, muy bien. Creo que la pregunta de democracia digital se refiere a voto electrónico. En ese sentido, digamos, hay 2 fases. Una es la urna electrónica, ir a votar. Esto ya está operado en muchos países con éxito. La otra es, por ejemplo, votar desde tu teléfono celular. Esto no se ha implementado en países muy desarrollados con tradiciones democráticas muy profundas. Si la pregunta es si estamos preparados para urnas electrónicas, preparados, lo interpreto en 2 sentidos. Si tenemos las habilidades digitales para hacerlo y la infraestructura,
Y si tenemos las actitudes, confiamos en eso, no tenemos las habilidades ni la infraestructura, tenemos una cobertura de Internet del 75% en el país, y como es sufragio universal, necesitaríamos que todo el mundo tuviera Internet. No tenemos habilidades digitales, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo ir a un cajero automático y prefiere irse con la cajera física, digamos. Y bueno, gente de los bancos, etcétera, está luchando mucho tiempo para que la gente haga operaciones desde los teléfonos celulares, y es muy difícil a una parte de la población informal, con baja escolaridad, excluida del sector financiero, que lo haga. Por otro lado, me parece que hay una desconfianza crónica, y creo que la gente querrá tener la papeleta en sus manos y depositarla ahí para tener un poquito más de certeza del destino de su voto. Pero creo que van a pasar muchas décadas para que deje de ser ese el principal mecanismo de certificación de la validez del voto de los mexicanos. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta y nos pregunta Sofía Lumbreras. ¿Consideran posible que para el siguiente proceso electoral podamos contar con una regulación formal sobre comunicación política digital? No creo, porque la reforma electoral es también una víctima de la polarización que explicaba hace un rato el doctor Martín Echeverría, ¿no? Entonces, parece que abrir la puerta a cualquier reforma, por conveniente que sea para la democracia, está muy difícil en este momento. Entonces, no creo que vaya a haber una reforma, ni siquiera en cosas elementales, como puede ser esto. Y no lo creo porque, además, hay que ver el déficit que ya tenemos en materia de legislación electoral. Por ejemplo, en 24 viene la segunda vez que se pueden reelegir los diputados, ¿no? La segunda elección en donde hay reelección de diputados, y no está regulada, no se han hecho las leyes secundarias al respecto. Entonces, pues imagínense, es una ley que se aprobó en 2013, ¿no? Entonces el nivel de retraso que tenemos en los detalles, pues es brutal. Y para las grandes reformas, pues no hay, la puerta está cerrada, porque la polarización cerró la puerta al debate, por necesario y racional que sea este. Gracias, Janet. Por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Sí, para el siguiente proceso electoral habrá una regulación formal para la información política digital. En realidad tampoco tenemos una regulación muy clara para la información, no solo en el mundo digital, ¿no? No tenemos ni siquiera plenamente establecido, ¿no?, cómo se regula la información que circula, qué tan flexible es, qué tan no, cuáles son los delitos que se puedan asumir, y además no solamente de la información que emana de los partidos políticos, sino también de la información que circula de todos los actores y todos los agentes que participan en este ecosistema de la información pública. Yo vería muy difícil, ¿no?, que para el siguiente proceso electoral pudiéramos tener una regulación de la información política digital, dado que todavía tenemos retrasos en la información política no digital, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Por favor, doctor Martín. No, yo coincido en ese pesimismo. Primero porque en todo el mundo es un tema muy difícil. Cuando regulas redes sociodigitales te metes con libertad de expresión y puedes caer también en temas de censura. Entonces es un tema extremadamente delicado. En donde empiezan los patrocinadores bajo la mesa, en donde terminan las expresiones genuinas que están agrupadas naturalmente alrededor de corrientes de opinión. Y bueno, hay una experiencia internacional sumamente disputada y sumamente difícil de regulación. Y la segunda razón por la que no creo que suceda es porque hay un pacto de caballeros, un arreglo bajo la mesa de los partidos de no hacerlo, porque los principales beneficiarios del ambiente tóxico, de la polarización, de la desinformación,
son los propios partidos políticos y los políticos, y no se van a meter un balazo en el pie regulando algo que les beneficia. Como lo dije durante mi presentación, me parece que históricamente se ha comprobado que ponerle límites a los abusos sobre tecnologías de comunicación ha venido siempre de la sociedad civil, es decir, empujado de la sociedad civil. Y esperar a que lo hagan los políticos creo que no va a dar muchos frutos. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por haber estado con nosotros en esta última mesa que es el cierre ya del seminario de los desafíos a la democracia mexicana en esta era digital. Así que bueno, pues a nombre del doctor Fernando Castañeda y de parte de todo el equipo de la cátedra que forma esta cátedra Francisco I. Madero, pues les damos todas las gracias por su tiempo, por su participación y claro, a todo nuestro público que nos estuvo acompañando y que estuvo mandando sus preguntas como siempre, bueno, pues muchísimas gracias. Así que pues los invito a la clausura de este seminario, no se vayan, así que en unos minutos más estaremos iniciando también con esta finalización del evento, así que bueno, pues de mi parte eso sería todo, así que muchísimas gracias.